largo plazo. Están con nosotros Pablo Martínez Bernal, Head of Sales de Admiral Gestión. Pablo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Nos acompaña también Alberto Granados, Sales Manager de Invesco. Alberto, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Y está también con nosotros Jaime Garrido, director de Información de Mercados y Estrategia de CaixaBank Asset Management. Bienvenido, Jaime, buenos días. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Pablo, ¿cómo veis la fotografía? ¿Cómo veis este inicio de semana? Bueno, pues como nosotros decimos, quizás el mercado está un poco dislocado. Hay algunos activos, como sabéis, que están en máximos históricos, pues como puede ser el oro, el S&P 500, y nosotros lo que vemos son algunas valoraciones excesivas, como puede ser el caso de algunos de los 7 grandes, y por el contrario también vemos algunas oportunidades. Entonces, creemos que bueno, el mercado está ofreciendo buenas oportunidades, pero hay que tener cuidado porque claramente hay algunos activos que están, bajo nuestro punto de vista, inflados. Los bancos centrales, de nuevo, están en el foco de todo y quizás ya llevamos demasiado tiempo siendo ellos los protagonistas. Pues la inflación y evolución de empleo van a marcar un poco la pauta de nuevo este año. Y en general lo que estamos observando es que las compañías están presentando de forma un poco agridulce. Hay algunas que están presentando razonablemente bien y en línea con lo esperado, pero en otros casos también estamos viendo algunos sustos, algunos profit warnings, y lógicamente eso es algo que no es positivo. Así que en líneas generales pues hay un poco de todo, pero sí que creemos que siempre hay que ser optimistas, y lógicamente la falta de visibilidad o la poca la incertidumbre que estamos viendo desde un punto de vista macroeconómico pues ya viene siendo la tónica habitual desde hace bastantes meses, por no decir incluso años, así que hay que acostumbrarse y tratar de navegar en estas aguas convulsas. Alberto, ¿cómo lo veis desde Invesco? Bueno, pues desde Invesco lo vemos como un poco resaca del último año, donde la evolución de las bolsas fue muy positiva, y sobre todo pues ahora estamos teniendo un comienzo de año en el que esa tendencia alcista sigue. Sobre todo la parte geopolítica pues parece un poco que se ha estabilizado, y sobre todo pues la mayor parte de este desempeño de los primeros meses del 2024 ha venido muy marcado por los beneficios empresariales. Es verdad que en Estados Unidos las empresas se preveían unos beneficios empresariales pues del 1,5%, se ha superado con creces, ha llegado incluso a niveles de 7,5 en Estados Unidos, con lo cual gran parte de ese beneficio ha venido por esa mejora de expectativas de beneficios empresariales de las compañías. Todo eso también va muy ligado al tema macroeconómico de los bancos centrales, en los que claramente siguen su hoja de ruta, que es bajar tipos de interés. Es verdad que el mercado, bajo nuestro punto de vista, yo creo que se adelantó y fue demasiado optimista en cuanto a cuándo podía llegar esos niveles en los que empezarían a bajarlos, pero sí que es verdad que hay que tener un poco de paciencia, y desde que tocaron techo en subidas de tipos de interés hasta que empiecen a bajarlo, va a pasar un tiempo. Lo que los bancos centrales también quieren es ver un poco cómo se estabiliza la compañía en esos niveles de tipos de interés altos, y previsiblemente, como veníamos apuntando desde Invesco, las primeras bajadas de tipos de interés llegarán pues hacia la segunda parte del año. Quizá en Europa el Banco Central Europeo, Lagarde, el otro día dijo que sí, que podría ser en la reunión de junio, pero bueno, hay que tener paciencia, esperar cómo evoluciona el tema macroeconómico, los datos también de empleo de Estados Unidos, y poco a poco, pues en función de los datos que vaya saliendo, pues iremos actuando en consecuencia. Jaime. Bueno, pues nosotros la verdad es que la fotografía del mercado, lo que vemos ahora mismo, un poquito lo que venimos viendo ya hace ya algo de tiempo, ¿no? Y es que la economía americana está muy resiliente. Yo creo que el dato claro, uno de los datos claros que vimos pues fue el dato de empleo del viernes pasado. Una economía europea que está estancada pero no empeorando, y con perspectivas, por lo menos lo que pensamos nosotros, de que pueda dar sorpresas económicas al alza en este año 2024, con unas inflaciones a la baja más despacio de lo que en principio pues nos hubiera gustado, incluso, o nos hubiera gustado a los bancos centrales, pero acercándose a ese objetivo del 2%, ¿vale? Y unos bancos centrales que en principio pues el siguiente movimiento será la baja,
no sé si poner fechas, pero por poner una fecha que estima el mercado, pues es posible que un poquito antes de verano empecemos a ver bajada de tipos por parte de los bancos centrales. Ya no sé si será ante la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. De luego, si es el Banco Central Europeo, sería la primera vez, yo creo, que en muchísimos ciclos de tipos de interés que bajan ellos antes o se bajan aquí antes que en Estados Unidos. Una bolsa que está en modo de risk-on, como se suele decir, avalada pues claramente por la macro y también por la micro. No hay que olvidar, si es cierto que, como se comentaba antes, pues ha habido ciertos sectores un poquito más agridulces y que quizá han estado los resultados en Estados Unidos algo más condicionados por los resultados de las empresas tecnológicas, pero en principio pues el entorno actual de macro resiliente, bolsa, inflaciones a la baja, perspectiva de bajada de tipos, pues es un entorno bastante bueno para que la bolsa pueda tener un buen desempeño, que ya lo está teniendo. Ya nos gustaría tener a estas fechas los resultados que tenemos, que yo calificaría de muy buenos hasta la fecha, ¿no? Con lo cual el entorno es bueno. Y luego la renta fija, pues nosotros entendemos que está el 2 años pues bastante soportado y muy en rango, los plazos medios y largos, muy soportados pues por lo que es a la espera de lo que hagan los bancos centrales. Pablo, sí, perdón. Di Jaime. Terminar que, en definitiva, un mercado, nosotros somos razonablemente optimistas este año 2024. Pablo, se han adelantado un poco a bancos centrales. ¿Qué opinión tenéis desde Admiral sobre todo esa fotografía desde Admiral Gestión alrededor de lo que vimos de Lagarde la semana pasada y esas 4 bajadas, 3 que podrían empezar a descontarse por parte del mercado para Estados Unidos? Sí, efectivamente, José Antonio, ahí yo creo que la frase de Lagarde que más interpretó el mercado fue que el BCE sabrá un poco más en abril y mucho más en junio. Para nosotros lo que es muy llamativo es que abríamos el año apenas hace 2 meses, poco más de 2 meses, con un consenso que yo creo que no conocía a nadie que en su casa tuviese esa estimación, pero el consenso de mercado apuntaba a 6 bajadas de tipos de interés. Claramente, en apenas 2 meses, como digo, se ha dado la vuelta a esto y sí que es cierto que bueno, pues la mayoría de economistas y de casas están apuntando hacia junio. Nosotros, desde Admiral Gestión, preferimos no mojarnos en ese sentido y no hacer estimaciones, pero sí que es cierto que bueno, pues nuevamente los bancos centrales tienen una encrucijada, la decisión no es fácil y los tiempos y sobre todo las palabras, las declaraciones son muy importantes. Sí que es cierto que quizás por primera vez va a ser el BCE el primero que bueno, pues que tenga un poco los datos y los argumentos adecuados para ya iniciar gradualmente las bajadas y probablemente pues sean bajadas de en torno a 25 puntos y bueno, pues más o menos el consenso, el 90% del consenso está estimando unos 75 puntos básicos en el año 2024, pero sí que es cierto que vemos muy lejos todavía pues esa inflación objetivo del torno del 2%, o sea que tienen bastante trabajo por delante. Ya lo estaba comentando antes Jaime, que claramente pues la resiliencia del mercado americano es absolutamente incuestionable y lógicamente pues eso está influyendo un poco en las políticas y en las medidas al otro lado del charco. Nosotros, como digo, preferimos ser un poco, no pronosticar en este sentido. Creemos que tenemos las carteras preparadas para actuar en caso de que haya sorpresas, pero sí que es cierto que en los últimos 3 años todos los pronosticadores con respecto a la política de bancos centrales claramente se han equivocado y bueno, pues preferimos mantenernos un poco más al margen en este sentido. Alberto, ¿ves también esa resiliencia de la inflación? ¿Puede tener problemas FED y Banco Central Europeo por separado de reducción inflacionaria si sobre todo están dando ya la visión de una bajada de tipos? Sí, yo creo que aquí anticiparse a lo que pueda hacer el Banco Central Europeo o la FED es complicado, sobre todo que venimos ya desde el año pasado cuando los tipos tocaron techo, el consenso del mercado equivocándose en cuándo podía tener la primera bajada de tipos, con lo cual el mensaje de los bancos centrales, tanto de la FED como del Banco Central Europeo, es vamos a esperar a ver cómo sigue la tendencia inflacionaria. En este caso vemos que sí que está yendo a la baja, pero hay que actuar con cautela. Es verdad que
el bajar tipos de manera prematuro puede tener también consecuencias en la economía. Vemos también el mercado americano, el mercado de trabajo, pues en este caso muy resiliente, con los últimos datos de empleo que conocimos el viernes, con lo cual hay que tener paciencia. Desde Invesco sí que pronosticábamos que iba a tener lugar la segunda parte del año, seguimos pensando de esa manera, no nos aventuramos a averiguar cuándo, en qué fechas, pero sí que para la segunda parte del año sí que deberíamos tener esas primeras bajadas de tipo y sobre todo pues seguir muy dependiente de los datos, de esta tendencia a la baja de la inflación y sobre todo que puede haber algún repunte en cuanto a los datos. No va a ser una línea completamente a la baja, sino que puede haber algún repunte en momentos determinados, con lo cual pues hay que seguir muy dependiente de los datos. Tanto Asia, tanto Japón como China en Asia, mostrándonos un camino que es extraño. Tenemos por un lado la fotografía de Japón marcándonos crecimiento, incluso posibilidad de subida de tipo de interés, la primera desde 2007 por parte del Banco Central de Japón, y tenemos por China, por otro lado, ese movimiento de empezar a exportar inflación después de 4 meses deflacionarios. Jaime, ¿cómo lo veis en CaixaBank? Vamos a ver, en Japón lo que vemos, sí es cierto que ya están dando señales el Banco Central de Japón de que pueda acabar con el control de curva en un futuro y empezar a subir tipos. Y bueno, pues es posible que empiecen a hacerlo tal como descuentan los mercados. Tienen la inflación en torno al 3%, nada fuera de lo que estamos viendo en otras zonas geográficas, pero sí es cierto que esto puede ocurrir ya este año, ¿no? Nosotros aquí en Japón el mayor riesgo que vemos ahora mismo y es que el Banco de Japón retire esas medidas, el control de curva, de una forma muy violenta. Yo entiendo violenta, me refiero a que lo haga de una forma rápida y que se deshaga también el carry trade que se está haciendo durante muchísimos años. La gente que se está financiando en yenes para comprar otros activos que daban una rentabilidad mucho mayor, porque eso puede provocar ciertos, digamos, volatilidad por lo menos en mercados financieros que no ahora mismo pues podría generar ruido, ¿no? Y con respecto a China, bueno, China al final hemos tenido un rebote de bolsa ahora mismo, creo que es un rebote de gato muerto. Nosotros no vemos China ahora mismo como un mercado para estar invirtiendo hasta que no veamos medidas más allá de política monetaria. Hay que falta medidas de política fiscal claramente, y China tiene que cambiar o debe empezar a cambiar su modelo de crecimiento hacia mirar más hacia el mercado doméstico y menos hacia el exterior. Tiene que dejar de ser un poco fábrica del mundo, ¿no? Y todo eso, pues a China lo que le está haciendo claramente daño es el proceso de globalización en el que estamos empezando a nivel global, ¿no? Y yo creo que eso tiene su modelo que ha de cambiar para que podamos por lo menos ver síntomas y tener una inversión en China de una forma más estructural, que ahora mismo estamos totalmente fuera en CaixaBank. Pablo, ¿cómo lo ves Asia con Japón y China a la cabeza, ¿no?, de ese cambio? Pues nosotros, José Antonio, en el caso de Japón llevamos más de 15 años invirtiendo. Sí que es cierto que sobre todo en los últimos 5 o 7 años de forma mucho más activa, y es un mercado que nos gusta mucho. Creemos que desde más o menos el año 2015-2016 específicamente, con ciertas medidas por parte de Shinzo Abe, tristemente asesinado, claramente las compañías japonesas están mejorando algo que quizás era el talón de Aquiles que tenían, que era pues una mala asignación de capital, el no tratar especialmente bien a los accionistas, y eso lo podemos observar pues con cifras como por ejemplo que entre el año 2009 y 2019 se ha multiplicado por 5 en el TOPIX, de 5 trillones de yenes a 25 trillones de yenes, la suma entre recompra de acciones y reparto de dividendos. Es decir, que las compañías japonesas claramente han cambiado de forma radical el cómo remuneran a los accionistas, y eso nos parece algo muy positivo. También hemos identificado un cambio, un relevo generacional en los equipos directivos y bueno, pues eso se está notando en que hay una nueva savia de ejecutivos que vienen pues de compañías anglosajonas, que vienen pues un poco de darle prioridad a la rentabilidad y lógicamente pues eso está teniendo un impacto muy positivo en las compañías. Y luego
Otro aspecto que nos gusta mucho del mercado japonés en estos momentos especialmente, pues es lo conservadoras que son pues un poco los balances. Sí que es cierto que eso se está reduciendo y el price to book en medio, el precio sobre el valor contable, pues están devolviendo pues bastante capital, bastante liquidez, pero sí que nos gusta que es el mercado bursátil menos apalancado del mundo. Entonces, en un contexto de ralentización de recesión económica, nos da bastante tranquilidad. Así que es un mercado, como digo, que nos gusta bastante y en el que estamos, se puede decir que sobreponderados de forma estructural. Hay otro aspecto con respecto al mercado japonés que también nos gusta y ahora hablaré de China, y es el tema de la seguridad jurídica. Ahí lo que creemos es que uno puede tener exposición a Asia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la explosión de crecimiento económico que estamos viendo en Asia y que sobre todo vamos a seguir viendo en las próximas décadas, pues todos queremos tener exposición a ella, y quizás nos da la sensación de que tenemos una seguridad jurídica pues quizás un poco mejor en Japón, pero no por ello no tenemos exposición a otros países. Hay muchas compañías japonesas, pues del mismo modo que hay compañías europeas. Pues por ejemplo, Inditex pues tiene un porcentaje significativo de las ventas fuera de España, está domiciliada aquí. Pues lo mismo pasa en Japón. Entonces, con China lo que creemos es que al final, si uno mete todo en la ecuación, pues quizás los inconvenientes de ese mercado, en ocasiones pues la injerencia del Partido Comunista Chino, como vimos en el verano de 2021 con el sector de la educación, pues es algo que como accionistas no nos gusta. Y luego, en el mercado asiático en general, una oportunidad que vemos de forma estructural son las small caps, y las small caps lógicamente en China nos parecen más difíciles de analizar que en otras jurisdicciones. Así que con respecto a China pues estamos infraponderados de forma estructural, y hay tantos países en Asia que nos parecen en relativo más interesantes, que siempre pues hay que utilizar el coste de oportunidad, y nos gusta pues Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia, otros muchos mercados, Corea del Sur, Japón, nos gustan más que China. No tenemos nada en contra de China, y es un gigante que lógicamente pues hay que tener exposición en cartera, pero nos gustan más otras regiones, otros países. Alberto, ¿cómo lo veis desde Invesco, Asia? Pues Asia es una región que aquí en Invesco nos gusta bastante, estamos positivos, y es verdad que la oportunidad en Asia es muy buena. Principalmente en esta región asiática el problema de la inflación fue un problema menor en comparación con los países desarrollados. Muchos de los bancos centrales se adelantaron a la FED y al BCE en subir los tipos de interés. Muchos de ellos ya los han bajado, con lo cual aquí todavía estamos debatiendo si el aterrizaje será suave, fuerte. Entonces ahí es un ciclo económico completamente distinto, y sobre todo pues las tendencias de crecimiento de los mercados asiáticos son muy superiores a los mercados desarrollados, tanto en términos macroeconómicos como micros. Los beneficios empresariales son mucho mayores, y sobre todo por términos de valoraciones el punto de entrada en Asia es pues de los más óptimos que hemos visto. Si trazamos 20 años atrás y analizamos el price to book de las compañías, vemos que las valoraciones están en un punto muy atractivo, y entradas en estos niveles en este mercado sí que han supuesto rentabilidades bastante atractivas los años siguientes. Con lo cual es verdad que Asia ofrece mucha diversificación, hay muchos países, muchos bancos centrales, muchas jurisprudencias, pero sí que es verdad que ofrece una cartera muy diversificada, y hay países pues que, como había mencionado Pablo, como Indonesia, Filipinas, Tailandia, que por valoraciones nos gustan más que otros, como pueden ser a lo mejor pues India o incluso Corea. Pero sí que es verdad que eso es una región que prestamos bastante atención, y por valoraciones nos parece que el punto de entrada es bastante atractivo. Jaime, ¿qué veis o cómo veis desde CaixaBank? Movimiento renta fija, renta variable, ¿en qué proporción y qué de cada una? Bueno, nosotros ahora mismo seguimos bastante, como decíamos al principio, bastante constructivos en renta variable. Yo creo que, como digo, está bastante. El entorno actual es un escenario, más allá de correcciones técnicas o consolidaciones después del movimiento tan potente que lleva desde octubre el mercado de renta variable, pues que corrija ahora, pues parece hasta razonable y sano, pues sobre todo soportado por la resiliencia de la economía, inflaciones a la baja, perspectivas de tipos a la baja, como decía, y luego una cosa muy importante, ¿no? A nivel, sobre todo a nivel micro, y es que los márgenes
están aguantando muy bien, tanto en Estados Unidos como en Europa. No se ve lo que están haciendo en márgenes operativos y están aguantando claramente bien. Y si además pensamos, como pensamos en CaixaBank, que la productividad este año va a ser bastante determinante, pues podemos tener un año de crecimiento de beneficios bastante razonable y que soporte todo esto. Sí es cierto que, bueno, pues las valoraciones no están todas, digamos, hay sectores como el tecnológico, el de las 7 magníficas, como se llaman ahora, que está en torno a 30 veces, ¿no? Pero te ves el S&P que ya te vas a 22, el S&P 493 te vas a 18, pero es que el Eurostoxx, igual que sea el amplio o el corto, te vas a 13 veces, ¿no? Que está bastante en línea con medias históricas, incluso algo por debajo, ¿no? Con lo cual, por valoraciones, yo creo que también hay bastantes oportunidades en mercado, ¿no? Y a nivel geográfico en bolsas, pues estamos neutrales en Estados Unidos, estamos neutrales en Europa con ganas de ponernos largos, estamos neutrales en Japón y estamos largos en Asia, es China, ¿vale? Y por la parte de renta fija, pues entendemos que en el plazo hasta 2 años, ahora mismo hay bastante valor con las bajadas de tipos que podamos tener este año, que hay poca posibilidad de entrar en pérdidas en estos niveles. En los plazos medios y largos estaríamos más tácticos y eso significa pues, que habrá momentos de compra, momentos de venta en determinados momentos hasta que no veamos la inflación más cercana y los bancos centrales empezando a mover los tipos a la baja. O sea, un bull steepening, hablando en términos un poquito más técnicos, y luego sí vemos bastante valor, como decíamos, en el 2 años, pero en periferia, en Europa y en bonos de buena calidad crediticia. Yo creo que las primas de riesgo pues son un momento ahora mismo que pueden dar bastante juego en las carteras. Pablo, ¿cómo lo veis? ¿Renta fija, renta variable? ¿Qué de cada una? Nosotros en renta fija, José Antonio, en estos momentos creemos que el mejor binomio rentabilidad-riesgo está específicamente en high yield y más concretamente en Europa. Pensamos que sí que en investment grade, pues obviamente tienes más seguridad, pero por un lado creemos que hay cierto riesgo de los famosos fallen angels, de posibles emisiones que pierdan el grado de inversión, y luego en segundo lugar lo que nos parece es que en estos momentos el investment grade estás sacrificando una duración bastante significativa versus un producto monetario a cambio pues de un diferencial de rentabilidad bajo nuestro punto de vista no adecuado. Entonces siempre cuando uno asume riesgo de crédito creemos que es muy importante que esté adecuadamente remunerado, así que en el segmento, como digo, de high yield y específicamente pues con cierta selectividad en Europa, nos parece que se encuentra en estos momentos la mejor combinación, pues con unos yields esperados de en torno al 5 y pico % y con una duración bajo nuestro punto de vista un poquito menor que los índices es lo más correcto. Alberto, ¿cómo lo veis en Invesco? Pues nosotros en renta fija sí que también es de las cosas que ponemos el foco. Pensamos que la oportunidad estaría más en investment grade europeo, porque al final las compañías son bastante saneadas, sectores muy consolidados, incluso también algo más defensivos, y sobre todo que las rentabilidades que ofrecen ahora mismo pues son rentabilidades que veníamos deseando tenerlas desde hace muchos años. Entonces ahora que sí que efectivamente las tenemos, pues pensamos que es un buen momento de anclar esas rentabilidades, conseguir cierto cupón, y sobre todo que las rentabilidades en renta fija este año pensamos que van a venir del carry, de ese cupón y de coger duraciones un poco más elevadas. Ahora ya que ya tenemos claro la hoja de ruta de los bancos centrales que ya han tocado techo en cuanto a subidas de tipos de interés y prevemos que la segunda parte del año vayan a bajar tipos, pues sí que tiene sentido asumir cierto riesgo de duración. Y efectivamente ahora es cuando la duración efectivamente está pagada. Antes es verdad que asumías duración y no te pagaba, y ahora pues sí que igual tiene más sentido, y sobre todo la oportunidad en fondos monetarios, depósitos muy corto plazo, pues va poco a poco a ir disipándose, con lo cual es verdad que los clientes van a tener que asumir un poco más de riesgo en la curva, con lo cual nos parece algo bastante sensato tener pues crédito investment grade, que son compañías consolidadas y que en un escenario que pueda venir mal dada, aunque sí que es verdad que el aterrizaje que vemos es un poco más suave, pero sí que puede darnos ahí cierto colchón ese cupón. Solo una pregunta más, inteligencia artificial.
¿Pensáis que estamos en un entorno donde hay que tomar precaución por si estamos hinchando una burbuja? ¿Lo veis como un entorno de burbuja o lo veis como la gran oportunidad a medio y largo plazo? Jaime. Vamos a ver, burbuja. Yo de momento creo que estamos empezando a ver la punta del iceberg, ¿no? de lo que es la inteligencia artificial. Luego habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que sí tenemos claro es que ya está habiendo importantes aplicaciones en todo lo que es tecnología, pero sobre todo donde podemos ver que la inteligencia artificial tiene una mejora clara es en aquellos sectores en donde hay una gran intensidad de mano de obra, que yo creo que son los sectores que se pueden ver claramente beneficiados y donde los márgenes, que en este caso pues son claramente mucho más bajos contra un sector tecnológico, pues puedan ver cómo reducen ese diferencial entre ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, burbuja, yo creo que es pronto para hablar de burbuja y otras, lo que es inteligencia artificial. El tiempo nos dirá, pero de momento creo que estamos empezando a ver las aplicaciones que puede tener inteligencia artificial en el mundo económico. Pablo, en este entorno de inteligencia artificial, ¿cómo lo veis? Sí, ahí coincido un poco con la opinión de Jaime, que claramente quizás hablar de burbuja es un poco precipitado, exagerado. Sí que es cierto que quizás hay algunas compañías, pues todos tenemos en la cabeza Nvidia, que en estos momentos, después de todo lo que han corrido, pues sí que puede haber cierto exceso en su valoración, pero en el conjunto de la IA, vamos, en la parte de compañías cotizadas, quizás en la parte no cotizada, en early stage de mercados privados, pues sobre todo en el mundo de venture capital, seguro que hay ahí unas valoraciones muy abultadas, pero lo que nosotros estamos viendo, pues por ejemplo, en el caso de Alphabet, en estos momentos el mercado la está penalizando muchísimo y bajo nuestro punto de vista tienen dentro del abanico de compañías una participada que se llama DeepMind. Su fundador, Demis Hassabis, es uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia artificial y bueno, pues hay en estos momentos sin duda algunas oportunidades de tener exposición a la inteligencia artificial y quizás a toda la cadena de valor relacionada con la inteligencia artificial que a lo mejor pues no tiene tanto el foco. Hay que pensar pues que todo lo que tenga que ver con servidores, obviamente los chips, pero también la ciberseguridad, los proveedores de servicios de cloud computing, todos ellos están beneficiando y están, digamos, prestando servicios a la inteligencia artificial, con lo cual hay muchos sitios donde pescar con esta temática y vamos, coincido plenamente con lo que comentaba Jaime. Yo creo que la inteligencia artificial es bueno, pues una revolución tecnológica, probablemente de las más importantes de la historia de la humanidad, y en palabras del propio Demis Hassabis que mencionaba, él dice que es la metasolución a todos los problemas de la humanidad. Este señor con 14 años era Grand Master de ajedrez, uno de los 10 mejores jugadores de todo el planeta, o sea que es una persona bastante inteligente y que ha dedicado toda su vida a esto, o sea que claramente aquí hay un cambio de paradigma y bueno, ya lo estamos viendo y quizás no estamos preparados para lo que son los crecimientos exponenciales en la calidad. Históricamente, pues todos conocemos la ley de Moore, que más o menos cada 18 meses se ha duplicado la velocidad de computación en los ordenadores. En estos momentos lo estamos viendo con la inteligencia artificial, con ChatGPT, pues del 3.5 al 4 al 5, el crecimiento no es lineal, el crecimiento es absolutamente exponencial y es una barbaridad. La mejora que estamos viendo, pues por ejemplo, en los vídeos generados con pequeños prompts, con apenas 3-4 líneas, que tú le dices el tipo de vídeo que quieres que cree, en apenas un año ha sido una mejora espectacular. Así que si bien es cierto que algunas compañías pueden parecer ópticamente caras o presentar valoraciones de burbuja, yo creo que hay mucha más enjundia detrás de toda esta temática y claramente el no tener exposición, que es con lo que me gustaría terminar, nos parece que puede ser un error muy caro. Alberto, ¿cómo lo veis? Inteligencia artificial.
Pues vemos que es una temática que efectivamente está revolucionando el sector tecnológico, sobre todo. Vemos compañías, como ya hemos mencionado, que sí que pueden estar caras, pero yo creo que es un poco el principio de lo que está por venir. Y aquí es verdad que la inteligencia artificial va a tener un desarrollo importante en la vida real, en la vida pues también de los trabajadores, sectores a lo mejor pues menos productivos, pues sí que igual se pueden ver afectados, pero sí que es solo el comienzo. Tuvimos lo mismo cuando salió todo el tema de Internet, después tuvimos también una guerra para ver quién se hacía con el control del 5G, y ahora la inteligencia artificial pues también es un poco otra guerra encubierta entre ciertos países pues para ver quién consigue hacerse con el poder. En ese sentido, China recientemente pues dijo que iba a presentar un escrito a la ONU para intentar establecer un marco de colaboración entre los países, con el fin de poder compartir tecnología, que ningún país se quede atrás, y sobre todo pues todo el tema de inteligencia artificial ya vemos lo bueno que es, pero también lo peligroso que puede llegar a ser, con lo cual pues tiene también bastante sentido que vaya de la mano con cierta seguridad y con un acuerdo marco de colaboración entre los Estados miembros. Pero sí que efectivamente la inteligencia artificial ha sido de las temáticas ganadoras el año pasado, y previsiblemente pues vaya a ser de las temáticas que a lo largo de los años pues vaya a tener un recorrido mucho más amplio, por lo cual pues lo que ha comentado Pablo de permitirse el lujo de no tener exposición a inteligencia artificial en una cartera, pues yo creo que es un poco complicado y no me atrevería a decir que no deberíamos estar en esa temática. Muchísimas gracias, Alberto, Pablo, Jaime. Buen día, buena semana, buen negocio. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Muchas gracias. Buen día.